Gloria al Señor, gracias mis hermanos, gracias pastores por la invitación. Como siempre, cada 2 meses estar acá con ustedes es una bendición grande, un motivo de alegría. Traerles la palabra de Dios es muy importante. Hay que cumplir con lo que el Señor manda, amén, de llevar el Evangelio a muchos lugares. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la predicación. Vamos a leer a Hechos capítulo 17, versículo 16 al 34. El estado actual del mundo, la decadencia del ser humano. Hechos capítulo 17, 16 al 34. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Un gran flagelo que siempre ha existido, que se mueve en el momento y que para los tiempos futuros, tiempos proféticos, también se va a dar la idolatría. Siempre la idolatría ha existido. Versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahí vemos en el versículo 18 ese otro flagelo, otra problemática, y es las cantidad de filosofías que hay. Eh, y versículo 19, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Eran filósofos y parece que el Areópago era el lugar, el teatro donde se reunían para filosofar. Allí fue llevado Pablo a ese lugar. Yo siempre he dicho que Pablo fue un gran apóstol que no solamente estuvo en Asia, sino que fue a otros continentes como Europa, porque Atenas, que es de Grecia, queda en Europa. Dice el versículo 22, entonces Pablo puesto en pie en medio del Areópago dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Es la otra problemática del estado actual del hombre, la idolatría, la filosofía y la religión. Versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Era que había una ignorancia acerca de Dios y eran personas que tenían muchos dioses paganos, tenían altares para cada uno y ignoraban al verdadero Dios. Y Pablo en su inteligencia, en su doctrina, gran teólogo, él aprovecha y dice, ese Dios al que ustedes no conocen, al Dios no conocido es al que yo conozco y les voy a predicar. Versículo 24, el Dios, aquí empieza a describir a Dios, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien a todos da vida y aliento y todas las cosas. El Señor es el creador, el Señor es el creador del cielo, de la tierra. Eh, Aquí dice que no habita en templos hechos por manos humanas, es decir, que no estaba ya en ese altar donde ellos creían y donde tenían a otros altares. No es honrado por manos humanas como si necesitase de algo, es decir, no son imágenes de yeso, de oro, no nada de eso. No es honrado por mano de hombres. El versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Nos hizo de un linaje a todos
y lo mejor es que nos ha hecho del linaje de Él, a todos aquellos que recibimos a Jesucristo. Somos de la simiente de Él, del linaje, somos linaje escogido, para que habite sobre toda la faz de la tierra y les ha propuesto, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos linaje de Dios, linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ese es el Dios verdadero. Y Pablo les está hablando allí, que hay algunos inclusive en la iglesia que ven al Señor y lo ven en sus varias facetas, pero no lo ven como el Dios que va a practicar la justicia, que va a traer un juicio un día no muy lejano, ya estamos en los últimos tiempos, y que ese juicio lo va a llevar a cabo a través de Jesucristo. Ahí lo dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos y quedó la semilla, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios bueno y Dios maravilloso, en esta hora. Gracias, Señor, por amarnos, por bendecirnos. Gracias, Señor, por estar con nosotros, por darnos entendimiento de tu palabra, por mostrarnos, Señor, eh, tal cual tú eres, Señor, a través de la palabra. Tú te revelas a través de ella, Señor. Te revelas a través de Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor amado, y por prepararnos, Señor, para esta segunda venida del Cordero de Dios, para advertirnos sobre todas estas cosas que están aconteciendo y lo que va a acontecer también, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, ustedes saben que el Señor destruyó el mundo por un motivo, porque los designios del hombre eran de constante hacia el mal. Los pensamientos de los hombres siempre, mejor dicho, ellos no pensaban en Dios, ellos no pensaban en algo bueno, no pensaban en vivir en santidad, no pensaban en agradar a Dios, sino que los pensamientos de ellos siempre eran hacia el mal. Y por eso el Señor destruyó esta humanidad, destruyó, no quedaron sino 8 personas. Es decir, que desde la antigüedad, desde los tiempos de Adán también, Adán, hágale mi hermano. Adán, gracias. Dios te bendiga. Adán también fue víctima de el enemigo que lo engañó. Satanás es muy engañador. Es más, la Biblia en Apocalipsis nos habla de ese gran engañador. Y yo los motivo a ustedes para que estudien ese tema del gran engaño, el gran engañador, que es Satanás, que engañó a los ángeles, la tercera parte de ellos, y los hizo rebeldes ante Dios y fueron arrojados porque los engañó. Les hizo una cantidad de promesas, luego engañó a Adán y a Eva también con engaños y ellos también desobedecieron y ha venido engañando al mundo entero. Ahí en el capítulo 20 de Apocalipsis dice que Satanás será encadenado por 1000 años y que va a ser suelto nuevamente después de 1000 años y que será suelto para engañar a las naciones nuevamente. El gran engañador, el que engaña, el que trató de engañar a Jesucristo, pero Jesucristo
engañando la misma palabra de Dios, que Jesucristo es el Logos, Él es el verbo hecho carne, Él es la palabra viva. Trató de engañarlo también, diciéndole que le iban a regalar todos los reinos del mundo si postrado lo adorara. Pero el Señor también, a través de la palabra, la usó como espada de doble filo y la usó para vencerlo, y lo venció. Entonces, uno ve que en la actualidad estamos en la misma situación. Uno ve ahora que los pensamientos del hombre también van de constante hacia el mal, a través de autoridades que tenemos, autoridades gubernamentales, a través de los maestros, a través de muchos medios, de muchas enseñanzas. Las personas están siendo engañadas y los pensamientos de ellos van de constante hacia el mal. Eh, Quieren hacer daño, están enseñando acerca de la homosexualidad y están defendiendo esa posición que salió ahora de los LGTB, el lesbianismo, y hablan de la igualdad de género, y habla de todo esto, mis hermanos. Mejor dicho, estos tiempos y los tiempos que van a venir, como Jesucristo lo dijo, será como Sodoma y Gomorra. Eh, Mucha homosexualidad, mucho lesbianismo. Ya en las escuelas y colegios quieren enseñar acerca de esto, la ideología de género. Es muy delicado. Entonces los pensamientos del hombre siempre van de constante hacia el mal. Es increíble que una persona diga que es normal, un joven, que es normal tener novio y tener novia, que eso es lo que en la actualidad se está dando y lo ven como algo muy normal. Eso es una gran problemática. El pecado, cuando Dios acabó con toda la humanidad, que no tocaron sino 8 personas, quedó Noé con sus 3 hijos y sus 3 nueras. eh, el pecado vuelve a entrar otra vez y entra a través de la embriaguez de Noé y de Can, que ve a su padre desnudo y seguro lo ve como con agrado. Algunos dicen que fue que lo violó, pero yo no creo, pues, que, porque la palabra de Dios es muy clara. Dice que los otros 2 caminaron hacia atrás para no mirarlo, pero Can se puso a disfrutar de la desnudez de su padre. Eso estaba en el corazón de él. Ahí la homosexualidad, mis hermanos. Los sodomitas son los homosexuales, y que la Biblia lo prohíbe tanto. Pero como la Biblia prohíbe todo esto, prohíbe, dice que no se echará el hombre con varón, y lo habla en Romanos capítulo 1, y dice que el hombre ha dejado, muchos hombres dejan la, lo normal, que es varón con mujer, y van en contra de la naturaleza. Entonces, por ese motivo, los gobernantes quieren acabar con la Biblia. Ya inclusive hasta el pontífice romano, él quiere también sacar una Biblia nueva, que porque la Biblia es obsoleta, que ya hay muchas cosas ahí que ya no funcionan porque ya son obsoletas, pero es para acomodar toda la ideología que ellos tienen. Y por eso van a prohibir leer la Biblia, van a sacar otra Biblia en reemplazo de esta. Van a cambiar la ley de Dios. La ley de Dios está aquí, está la ley de Dios, está el mandamiento de Dios, está acá. Pero no van a cambiar la ley de Dios. El anticristo dice ahí que cambiará la ley de Dios. ¿Ya? Y quieren cambiar, pues, como le digo, la Biblia. Esta situación conlleva, pues, a que las personas cada vez vivan una vida más apartada de Dios. Y eso es un problema. Yo digo que por eso el Señor le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley.
Pero una de las cosas más que afectan más el mundo es apartarse de la palabra de Dios. Porque es que la palabra de Dios a uno lo direcciona, la palabra de Dios a uno lo forma. Uno ya conoce la utilidad de la palabra que está ahí en segunda de Timoteo, la utilidad de la palabra. Me parece que es segunda de Timoteo 3:16, que es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Es útil para enseñar porque nos enseña mucho, nos enseña lo que nos va a ocurrir, nos enseña muchas cosas, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y a esta ignorancia se le suma el hecho de que las personas no solamente viven apartadas de Dios, sino que no tienen una conciencia entenebrecida, ajenos de Dios, no conocen o ignoran acerca de la existencia de Dios. Hay algunos que los cuestionan, hay algunos que dicen es que Dios es un Dios malo. ¿Por qué permite que muera tanto niño? ¿Él por qué permite que haya tantos desastres naturales, sabiendo que es Dios? Y si Él es amor, entonces ¿Él por qué permite esto? ¿Él por qué permite que haya un lugar de tormento, sabiendo que Él es amor? Eh, pues lo que pasa es que hay muchas personas que sacan a Dios de sus vidas y de sus hogares, y por eso es que llegan a esas consecuencias tan trágicas como la muerte de algunos niños, porque el pecado está dentro del hogar, la maldición está dentro del hogar, porque han sacado a Dios, lo han sacado de ahí, de sus vidas, de sus hogares, y por eso es que ocurre eso. Y la cuestión de los estragos naturales que hay, porque es una advertencia, es una señal que él dejó el Señor acerca del fin, que dice que antes de que venga Jesucristo, el Hijo del Hombre, dice que habrán temblores, terremotos, guerras. Él lo advierte ya y eso es lo que está ocurriendo ahora. Pero como la gente no conoce la palabra de Dios, como están apartadas de la palabra, por lo tanto están apartados de Dios, entonces ellos desconocen todo esto. Y para ellos, cuando uno les habla de la palabra de Dios, ellos reaccionan de una manera muy distinta. Ellos reaccionan muy escépticos a las cosas de Dios. Ellos dicen que eso es una palabra escrita por hombres normales, que eso no es inspiración divina. Entonces ahí donde está, que digo yo que está el gran problema, pues la problemática del ser humano, de no tener una relación estrecha con el Señor. Es que al Señor no solamente lo conocemos a través de la palabra, o Él no solamente se revela a través de la palabra, Él también se le revela la vida de uno, y yo pienso que ese es el mejor conocimiento que uno puede tener de Dios. Es cuando el Señor empieza a ser parte de la vida de uno. Es cuando uno empieza a tener una intimidad con Él, cuando uno empieza a tener una relación bien estrecha con Él. Conocer a Dios. Conocer a Dios. Aunque muchas cosas pues que el Señor obra, que el Señor de pronto uno no las entiende, pero sabemos que si viene de parte de Dios y que si hacemos lo que Él nos manda, eso va a ser perfecto, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Todo va a salir bien, amén. Hay muchos que tienen una idea de Dios distorsionada, y esto es idolatría. Hay personas que no conocen a Dios tal como Él es, no conocen su misericordia, no conocen esta faceta de que Él es juez y que como juez Él va a aplicar justicia. Inclusive hay creyentes que piensan que el tribunal de Cristo, porque el Señor va a ejecutar los juicios a través de Cristo, y Jesucristo viene con sus centenares de ángeles a hacer justicia. Ellos no creen y dicen que ante el tribunal de Cristo, porque todos vamos a compadecer allí. Algunos piensan que compadece uno ante el tribunal de Cristo en el momento en que muere el creyente, pero no es así. Esto va a ser para, el tribunal de Cristo va a ser para después de la resurrección, como lo dice el apóstol Pablo. Es decir, que después de la resurrección vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, y Pablo también va a resucitar, Pedro va a resucitar,
Él dice, todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y como le digo, es después de la resurrección. O es casi que simultáneo a la resurrección. Algunos dicen que solamente es para dar galardones y dar coronas, pero también el Señor es para evaluar las cosas. Ya uno se pone a mirar allí, por ejemplo, que Él separará las ovejas de de los cabritos. Los cabritos van a ser lanzados al lago de fuego. Eh, Hay algo que me llama mucho la atención acá, y es que el Señor va a pedir cuenta de todo. Nosotros tenemos que ser buenos administradores. El Señor va a pedir cuenta absolutamente de todo. Eso de los talentos, que a uno le dio 5 talentos y Él le devolvió 10 talentos, el Señor va a pedir cuenta de todo. Y eso va a ser en el tribunal de Cristo. Eh, También hay en Mateo 25, donde está todo esto, hay tres parábolas, sí, parábolas. Habla de las 10 vírgenes y habla acerca de la venida del esposo. 5 están preparadas y 5 no. Las que no estaban preparadas vienen donde el Señor dice, Señor, ábrenos, y Él dice, no os conozco. Tremendo. Todo eso apunta al tribunal de Cristo. O sea que en el tribunal de Cristo va a ser un tribunal de juicio y se van a recibir galardones, sí, y coronas para aquellos que califiquen, los que han trabajado bien, pero para los otros no. He escuchado conversaciones de personas que dicen que conocen a Dios, pero con sus hechos demuestran todo lo contrario. O hay personas que dicen que aman a Dios, pero están obrando mal. Que dicen, yo amo a Dios, pero con sus hechos demuestran lo contrario. El Señor dice aquí que el que lo ama es el que le obedece, que el que lo ama es el que guarda los mandamientos, ese es el que me ama. Hay personas que vienen en desobediencia, en pecado y dicen que aman a Dios. Hay muchas personas que hablan, que dicen que conocen a Dios, pero con sus vidas están mostrando, están reflejando todo lo contrario. Y esto debe de ser motivación, no solamente para oír de Dios, sino también para conocer personalmente a Dios. Pablo lo describe aquí muy bien. Pablo lo da a conocer a estos filósofos que no lo conocían. Pablo empieza a decirles quién es ese Dios. Mire, algo bien especial que la Biblia nos dice es que Dios es tan bueno, lo dice el apóstol Pedro, que Él ha compartido su naturaleza con nosotros, que nosotros somos del linaje de Él, nosotros tenemos el ADN de Dios, somos de la simiente de Dios. No somos Dios, pero tenemos a Dios en nuestra vida. Es algo muy especial. Hay que conocerlo uniéndonos mucho a Él y obedeciéndolo, viviendo en santidad para que esa relación sea más estrecha. En el profeta menor Oseas 4:6, él dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. El pueblo de Israel que debían de tener un conocimiento bien amplio del Señor, pero ellos por la idolatría, por la rebeldía, por el pecado, ellos empezaron a involucrar dentro de su doctrina y de su creencia, a involucrar una cantidad de dioses paganos. Ellos entraron en una idolatría tremenda, porque se mezclaron con otras naciones y lo llevaron a la idolatría. Y no conocían del Señor al punto de que a Elías le tocó que aclararles que Jehová era el verdadero Dios. Elías le aclara, ya el pueblo de Israel estaba entregado a la adoración a Baal, porque en ese tiempo Acab estaba de rey, y ustedes saben que Acab y la esposa era Jezabel, y ellos estaban llevando al pueblo de Israel a esa idolatría de la adoración a Baal. Ellos tenían 450 profetas de Baal enseñándole al pueblo de Israel, y ellos ya estaban claudicando entre dos pensamientos. No tenían un pensamiento, una mentalidad o una mente clara
de quién era el verdadero Dios. Elías es el que restaura esa posición, esa mentalidad, y lo hace a través de un altar, ustedes ya conocen, y allí el Señor se manifiesta, pero Baal no se manifiesta ahí, porque Dios es un Dios personal. Nuestro Dios quiere siempre relacionarse con nosotros y es personal, quiere estar siempre con nosotros. Yo por eso digo que el Señor es tan bueno que primero empieza a manifestarse en el tabernáculo, allá en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, después en el templo, después a través de Cristo, que Cristo dice que Él es el templo. Él dice, en 3 días yo destruyo este templo y lo levanto, pero se está refiriendo a su propio cuerpo. Cada vez más estrecho, cada vez una relación más estrecha de Dios con nosotros. Y ahora Dios mismo ya habitando en nosotros, dentro de nosotros, haciéndonos parte de su naturaleza, es algo de mucha relación. ¿Qué es una relación? Es que sabe que, mis hermanos, nosotros tenemos un propósito de parte de Dios, un propósito divino. Y el propósito divino es que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Pero esa imagen y semejanza de Él vuelve otra vez a restaurarse a través de Cristo Jesús, y nuestros cuerpos serán cuerpos glorificados a imagen de Él. Una bendición. Bueno, miremos estas decadencias del hombre, de la decadencia del hombre y el estado actual de la humanidad. Primero, la cantidad de filosofías. Dice el versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él las filosofías. Esas filosofías que hacen tanto daño, filosofías o creencias, posiciones que sacan y que realmente deterioran la sana doctrina, las filosofías. Por acá en 1 Corintios 1:20 el apóstol Pablo dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Sabe quién es el escriba? Eran los teólogos del tiempo de Jesús, los que supuestamente conocían mucho de la ley. La gente los consultaba, a los escribas, a los escribanos, para las cuestiones de doctrina, hacían concilios. Pero estos escribas chocaban con la doctrina de Jesucristo. Y Pablo dice, ¿dónde está el sabio? Usted sabe que en Grecia, pues, allá donde Pablo estaba, en Atenas, allá es la cuna de los filósofos, de la filosofía. De allá salió Sócrates, Platón y todos estos filósofos. Allí estaban estos filósofos. Y allí sale una cantidad de filosofías que son muy, muy tremendas. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Ah? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo no puede conocer, a través de filosofías, el mundo no puede conocer a Dios. Por ejemplo, hablarles acerca de un arrepentimiento para que tengan una relación con Dios. Hablarles, por ejemplo, acerca de la cruz. Para ellos eso es una ofensa. Ellos pueden sí definir qué es la cruz, pero decirles que nosotros debemos de cargar la cruz, como Jesucristo lo dice, que si queremos ser discípulos de Él debemos de llevar la cruz, debemos de morir cada día porque la cruz implica muerte, y seguirlo, para ellos es una ofensa. Ellos, como les digo, pueden definir lo que es una cruz, pero ellos no pueden vivir la cruz. Entonces Dios enloqueció a los sabios, ya que en la sabiduría de Dios hay sabiduría de Dios y hay sabiduría griega, que es la sabiduría diabólica. La sabiduría de Dios es la que Salomón le pidió y Dios se la dio, porque la palabra de Dios dice que si nos falta sabiduría de Dios, sabiduría divina, la pidamos y Él nos la dará abundantemente y sin un reproche.
Pero la sabiduría humana, la sabiduría griega, la sabiduría del hombre es una sabiduría diabólica. Y hay muchas posiciones, por ejemplo, en la filosofía humanista. Hermanos, esto es algo que uno está viendo en la actualidad. Esa filosofía o ese pensamiento humanista, donde ellos dicen que el hombre es el centro de la creación y le quitan el lugar a Dios y colocan al hombre como un superman, como un superhombre, como alguien que no necesita de Dios, alguien que puede valerse por sí mismo. Ese es el humanismo. El humanismo es donde prácticamente divinizan al hombre, y en la Biblia está eso, en la agenda globalista ya se está hablando acerca de eso. La ONU, las Naciones Unidas, dicen que ya habla de los derechos del hombre, eh, y allí meten el humanismo como una religión, el humanismo. Ya es la nueva religión, el humanismo. Ya es esa filosofía donde el hombre es superior a Dios, donde las mismas personas dicen yo soy Dios. Esa es una filosofía humanista. Yo soy Dios. Eso siempre ha existido y con el anticristo se volverá a dar. Ahí en Colosenses, segunda de Colosenses, capítulo 2, versículo 4 dice, en el 3 dice, nadie os engañe. Oiga, pues que nos está hablando de ese engañador. Y hay personas que son engañadoras también, que son mentirosas, que camuflan la verdad. Y esto sí que tiene castigo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y está hablando acerca de la venida de Jesucristo. En el versículo 1 dice que con respecto a la venida de nuestro Señor y a nuestra reunión con Él, o sea, que cuando Cristo venga y esté el arrebatamiento, nosotros nos vamos a reunir con Él en las nubes. Y dice, la venida, refiriéndose a la venida del Hijo del Hombre. Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Ah? Jesucristo no vendrá sin que antes venga una apostasía tremenda, donde mucha gente va a ser engañada y van a cambiar esa mentalidad, van a ser engañados y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué nos enseñan algunas personas acerca de esto? Acerca de, por ejemplo, el arrebatamiento, porque aquí nos está hablando del arrebatamiento. Y si tú tocas a la primera de Colosenses, allí nos viene hablando acerca del arrebatamiento. De Colosenses, primera de Colosenses. Ah, es Tesalonicenses, sí. Perdón, es Tesalonicenses. En primera de Tesalonicenses viene hablándonos acerca de esto. Y aquí en segunda de Tesalonicenses, claro, Colosenses es una sola carta. Segunda de Tesalonicenses, hablando pues acerca de esto. Pero miren lo que nosotros muchas veces hemos aprendido. Nosotros aprendemos de que el arrebatamiento va a ser antes de que se manifieste el anticristo. Porque con el anticristo va a venir tribulación. Y aquí la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Aquí dice que antes de que Jesucristo venga y que nos encontremos y nos reunamos con Él en las nubes, que antes de su venida y del arrebatamiento habrá una gran apostasía y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. La gente se va a pasar por esto. Por eso, mis hermanos, es bueno leer la palabra de Dios y no dejarnos engañar por posiciones que tienen mucha gente. Se manifieste el hombre de pecado y de perdición, el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ese es el humanismo. El humanismo es que este anticristo se va a levantar contra todo lo que se llama Dios, y lo otro es que es objeto de culto, es decir, que le van a rendir culto a él. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El humanismo es yo soy Dios. El humanismo es Dios,
yo no sé si existe o no existe, pero nosotros somos el eje principal acá. Nosotros somos los más importantes, el humanismo. Por eso es que el Señor quiere que nosotros muramos a nosotros mismos. Apocalipsis 13:15 también nos habla acerca del humanismo. Apocalipsis nos está hablando allí que el anticristo van a querer que lo adoren. ¿Ah? El anticristo se va a hacer pasar va a querer que lo adoren como a Dios. Entonces, mis hermanos, esa es la primera posición, el primer pensamiento o filosofía que hay. Esos filósofos que son filosofías y es sabiduría diabólica, humana, griega. Ahora hay otra posición, otro pensamiento, otra filosofía y son los ateístas. Los ateístas. ¿Eh? Dice el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso lo dice el Salmo 14:1 y el Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Son ateos. Y dentro de esas posiciones ateístas hay algunos que creen que Dios existió, pero que murió en la persona de Cristo. Otros piensan que Dios no existe, porque no podemos saber nada de Él. Entonces, no, Dios no existe porque yo no lo puedo tocar, yo no lo puedo palpar. Eso es como una filosofía marxista, materialista. Sabe que Tomás casi cae en esa problemática. Tomás, cuando Jesucristo resucitó, se le apareció a los apóstoles. Ellos dijeron, hemos visto al Señor, el Señor ha resucitado. Y él dice, si yo no meto mi dedo en las llagas, yo no creo. Yo no voy a creer si no lo toco, si no lo veo, si no meto mi dedo en las llagas, yo no creo. Son posiciones ateístas, hermanos, que si yo no lo veo, no creo. Bueno, otros sostienen que nunca hubo ni habrá Dios en este mundo o fuera de él, que nunca ha habido Dios. O que Dios murió, así por ahí del que ya hablamos de que Dios murió. Dios ha muerto, por ahí dice quién es un filósofo de esos, todos locos. Bueno, y está el pensamiento deísta. El deísta son pensamientos, son filosofías que sostienen que Dios es injusto, que Dios como que creó la humanidad o creó todo, hizo todo, que se aisló y dejó como un reloj que cuando se le da cuerda y se le acaba la cuerda, entonces se acaba todo, que así es el mundo, que así hizo Dios, que todo lo creó, que le dio como cuerda y que está esperando que se le acabe la cuerda para acabar con todo. Y por eso Dios es injusto, dicen los deístas. Los panteístas, pan es todo y teísmo es Dios, sostienen que Dios es todo, que la creación es toda, que todo es Dios. Y dicen que la naturaleza es Dios, la madre naturaleza, que la naturaleza fue la que nos dio vida a través de una explosión y a través de una célula y hablan acerca de la evolución y todo eso. Dicen que la naturaleza y adoran al sol, adoran la luna. Y oiga, tremendo que esa posición panteísta la tiene ese pontífice romano. Cuando él saca la encíclica, él dice la madre tierra, dice que la madre tierra, dice que el hermano tierra, que hay que cuidarlo mucho y habla acerca de eso del recalentamiento, habla de lo que se está tratando de llevar a cabo, esa agenda globalista que es la preservación de la naturaleza. Petro ya dice que hay que acabar que no se puede acabar con el bosque ni con la coca, porque entonces si se le echa veneno a la coca se mata también muchos árboles y entonces eso va a dañar el cambio climático, va a dañar el medio ambiente
y él está apoyando eso, que no, el carbón, nada de carbón, porque eso afecta al medio ambiente, el petróleo. Están luchando ahí, están camuflando todas las cosas, y están trabajando mucho sobre eso. Entonces, la madre naturaleza, el panteísmo, Dios. El politeísta es que hay muchos dioses y que Dios no es un solo Dios, sino que hay muchos dioses que son los que gobiernan. Muchos dioses. El padre de Abraham era politeísta y creía en muchos dioses. Por eso el Señor le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Porque eran panteístas que creían en muchos dioses. Eh, el Dios, y hablan acerca de esos poderes, el poder del fuego, el poder del agua, y que todo es Dios. Eso es tremendo, ¿cierto? Tienen muchos dioses y no dicen Dios mío, sino dioses míos. Bueno, está la segunda problemática del estado en el que el mundo se encuentra, y es las idolatrías. La idolatría es otra problemática muy tremenda. La idolatría que está afectando y ha afectado al mundo entero desde los tiempos antiguos, desde el tiempo desde los tiempos antiguos. El mismo Nabucodonosor, él mandó a hacer una imagen y quería que todos lo adoraran y que adoraran la imagen. Por esa causa Daniel fue lanzado al pozo de los leones, porque Daniel era muy fiel a Dios y él solamente adoraba a Dios. Los sátrapas sabían eso, y entonces por esa causa hicieron que el rey firmara un decreto. La idolatría, mis hermanos, esta gente estaba perdida en la idolatría. Idolatría es tener una imagen distorsionada de Dios. Ahí en el mismo texto de 2 de Tesalonicenses 2:4 nos está hablando acerca de que él se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. También en Apocalipsis 19:20 dice aquí que la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Puras imágenes, puras idolatrías. Idolatría, aunque hay mucho tipo de idolatría, no solamente imágenes. Ellos tenían una cantidad de altares y de imágenes allí. Eran muy idólatras, la idolatría. Entonces la Biblia nos está hablando mucho acerca de la idolatría. Pablo dice que Dios no es honrado por mano de hombre, como si necesitara del hombre algo, ni de oro, ni de yeso, ni de madera. Todo eso es idolatría, y es lo que Dios más abomina, la idolatría. Es más, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, cuando se habla acerca de los gentiles, dicen que no obliguen a los gentiles a judaizar, pero que sí les enseñen que se cuiden de las idolatrías. Una adoración a las imágenes. Es que se debe adorar solamente a Dios. Es más, hay personas que adoran a los ángeles, pero cuando Juan se postró delante del ángel, el ángel le dijo: mire, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, adora solamente a Dios. Hay personas que adoran a los santos, pero ¿qué dice la palabra en el Salmo 115? Que tienen ojos pero no ven, oídos pero no escuchan. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, para el Señor es la gloria. Entonces las idolatrías, tanta idolatría. Personas que tienen no solamente, como le digo, imágenes, también hay idolatría por una persona. Puede haber idolatría, una persona que ame más a alguien que a Dios, eso es idolatría. A los animales, ahora sí que a los animales. Ustedes pues, me pueden creer, mis hermanos, que voy por allá a llevar la palabra, por allá por Robledo, y ahí en la sala donde estábamos reunidos había una cajita de las cenizas,
Yo le dije, ¿y esas cenizas de qué son? Y el anfitrión me dijo, son las cenizas de un perrito que teníamos. Le dije, ¿cómo así, hermano? Que tiene cenizas ahí de un perro. ¿Ah? Increíble, ¿verdad? Que sí, que ellos querían mucho a ese perrito y lloraron mucho cuando murió el perrito. Entonces que lo cremaron y le guardaron las cenizas. Y es pura idolatría, hermano. Es una idolatría. Hay personas que cuidan más las mascotas que a los propios hijos. Hay hijos que están, o hay niños que están por ahí aguantando hambre en las calles. Pero ven a un perro, al niño no lo cogen ni le ayudan, pero ven a un perro por ahí en la calle y lo adoptan. Ya eso es tremendo. Está siendo más considerada la criatura, los animales más importantes que la misma persona. O idolatría por el dinero. Hay personas que idolatran el dinero y aman al dinero y quieren tener dinero y quieren. Aquí la Biblia nos dicen que esos son los ávaros y personas que son muy amantes al dinero y dicen que el amor al dinero es la raíz de todos los males, pero convierten el dinero en una idolatría. Hay mucho tipo de idolatrías y el mundo está pasando por eso ahora. Es más, hay una iglesia que es muy amante al dinero y es la iglesia de la Odisea. Y ese amor al dinero la lleva a que se convierta en una iglesia tibia. Y dice, ellos empiezan a decir, nosotros somos ricos y nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad de nada. Es decir, creen que con el dinero no tienen necesidad ni de Dios. No tenemos necesidad de nada. Somos ricos, nos hemos enriquecido. Y Señor, ¿cuál es el concepto que el Señor tiene de ellos? Ustedes son unos pobres, desnudos, desventurados. Unos pobres. Ellos dicen que eran ricos, pero el Señor dice, ustedes son unos pobres. Esa es la idolatría, mis hermanos. Idolatría por el sexo. Muchas idolatrías. Bueno, no hablemos más acerca de la idolatría. Hablemos del otro estado crítico de la humanidad y de la religiosidad, el poder religioso. Un poder que llevó a Jesucristo a la cruz. El poder económico. Primero porque Judas lo vendió. Y lo vendió por tan pocas monedas, ¿cierto? Como dice Zacarías. Bonito precio, ¿no? Y aquí nos habla de la religiosidad de esos sumos sacerdotes allá. Ese poder religioso es muy fuerte. Diciéndole, esos sumos sacerdotes, Anás, Caifás, diciéndole a Pilatos que lo crucificaron, al poder político. Son tres poderes tremendos. La religiosidad. Dice en versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y hablando de la religiosidad, en la actualidad, lo que quiere el pontífice romano y a través de esa agenda globalista es conformar el ecumenismo. Eso es lo que él quiere, conformar el ecumenismo. Y él sacó una encíclica. Y esa encíclica la sacó el 3 de octubre de 2020 y se llama Fratelli Tutti, hermanos todos, o la hermandad, o todos hermanos. ¿Ah? Todos hermanos, no importa de qué religión sea, pero todos somos hermanos. Ese es el ecumenismo. Esa es la religión que quiere ahora y ya están construyendo un templo donde tiene muchas puertas, es muy grande. Ese templo está en Constantinopla. Allá está ese templo. El templo de Sofía. El templo de la diosa Sofía. ¿Sabe qué tiene en la cúpula? Bueno, ese templo, no, ese templo ya existe, pero están construyendo otro. Pero ese templo ya existe, la de Sofía, y tienen la cúpula, tienen a esa virgen, ese demonio de México, es que la Virgen de Guadalupe, la Virgen Negra, la tienen allá en la cúpula.
No, ese ya existe. Están construyendo uno donde tiene puertas para todas las religiones del mundo. El que no pertenezca en el tiempo postrero, ya muy cerca, al ecumenismo, esa persona va a ser muerta. Ese pontífice, no Francisco, Francisco está cometiendo aquí una cantidad de cosas pues que ya han reaccionado mucho hasta los sacerdotes y ¿cómo se llaman estos? Los que visten de rojo ahí, los, los cardenales. Ya han reaccionado algunos de ellos, han renunciado a algunos de ellos porque es que saca una cantidad de, por ejemplo, él dice que el mayor fracaso de Jesucristo fue la cruz. Él dice que Él es Dios, prácticamente que Dios no existe y tiene hasta un nombre blasfemo, el sinvergüenza ese, que Santo Padre es un hombre blasfemo, porque Padre no es sino uno que es Dios, nuestro Padre, pero a él le dicen que el Santo Padre. ¿Eh? Qué tremendo. Y el problema es que muchos se arrodillan delante de él y le besan la mano y todo, le besan el anillo. Dicen que él es el sucesor de Pedro, pero el sucesor de Pedro, Pedro no tiene ningún sucesor. Eh, ¿Sabe? Ellos son sucesores de Constantino, que fue el primer papa. Constantino fue el primer papa y ellos son sucesores de Constantino, no de Pedro. Que tienen los restos de Pedro allá, pues. Pero ese pontífice, es un anticristo, ese es un anticristo. Él es el que quiere cambiar la Biblia por obsoleta, porque está obsoleta. Bueno, el ecumenismo, eso es lo que él quiere. Y esa palabra ecumenismo viene del latín eucomenicus, que quiere decir lugar ocupado por un todo, una sola religión, una religión universal que abarque el mundo entero. Ese ecumenismo trata de una corriente filosófica propia del catolicismo, es del catolicismo que defiende una idea fundamental. Todas las iglesias son manifestaciones que comparten la idea del amor de Dios. Es decir, mire, es una verdad, a nosotros lo que nos une se llama Jesucristo. Y él en esa encíclica dice, a nosotros los que nos une es Jesucristo. Él es jesuita. Él es Illuminati, él es un científico, es tremendo. Estudien la biografía de este pontífice, aunque él ya quiere renunciar, me imagino porque ya muchos se le han levantado, pero él dice que es por la salud, y ya viene otro que va a ser peor. Yo digo que ese va a ser el último. Viene otro a reemplazarlo. Mis hermanos, el ecumenismo, la religión universal, una sola religión. El que no haga parte de ese, que va a tener que ver con la marca también, la marca está en el nombre de la persona, de aquel anticristo. El ecumenismo hace, y los que no sean ecuménicos o que no pertenezcan a esa religión van a ser perseguidos como una vez fue perseguida la iglesia a través de la Inquisición. Va a haber muerte. Aquí dice, el que no adore a la bestia y a su imagen, los que no lo adoren van a ser muertos, todos. Van a ser decapitados. Decapitados. Como nosotros predicamos siempre la palabra de Dios y como no vamos a tener miedo, entonces vamos a ser pasados por la guillotina. La palabra de Dios dice que los decapitados por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es decir, que va a haber una persecución sobre el cristianismo, la cosa más tremenda. Y esto, el que no haga parte del ecumenismo, y es muy triste ver, por ejemplo, que ya muchos cristianos hacen parte del ecumenismo, son ecuménicos ahora, inclusive pastores de iglesias grandes, macroiglesias. Por ejemplo, a mí me dio mucha tristeza que ver, por ejemplo, a Marcos Witt allá en el Vaticano hablando con un grupo de personas y diciéndole, vamos a ver cómo me va en este nuevo camino. Y uno de ellos le dice, pero ¿cuál nuevo camino? ¿Cuál nuevo camino si siempre ha existido?
pero para Marcos Witt era un nuevo camino, el ecumenismo. Y yo no sé qué ofrecimiento les hacen a ellos para que se vuelvan ecuménicos, pero es tremendo lo del ecumenismo. Eso, yo pienso que el ecumenismo va a ser la gran apostasía de que habla el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses. En segunda de Tesalonicenses. Esa es la gran apostasía. El ecumenismo. La gente va a ser tan engañada que van a ser parte de eso. Como les digo, hace parte de la agenda del nuevo orden mundial, el ecumenismo. Y eso tiene que ver con la religión. Problemáticas pues que el mundo siempre ha pasado por eso y seguirá pasando y seguirá llenando. Eso, las filosofías, el humanismo, la religiosidad, el ecumenismo, que siempre ha existido ese poder religioso, y la idolatría, mis hermanos, es otra problemática. Como conclusión, cada persona tiene la capacidad de decidir si cree o no, y es un acto de su voluntad. Yo siempre le he dicho, Señor, guárdanos y protégenos. Y el Señor es tan bueno que Él nos muestra por su palabra todo esto para que estemos preparados. El Señor le dice a los apóstoles, mire que ya se los advertí para que cuando venga sepan. Ustedes van a estar en medio de lobos. Ustedes van a estar en medio, ustedes van a ser perseguidos, pero les da una bienaventuranza a los perseguidos y a los muertos por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Él les dice, de los tales es el reino de los cielos. Eso está en Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas. También está en Apocalipsis, nos habla de esa bienaventuranza. Bienaventurados el que oiga, el que lea, el que oiga y el que haga las palabras que están escritas ahí. Mis hermanos, eso es un acto de la voluntad. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude, que el Señor nos enseñe, que el Señor nos muestre. El Señor quiere preparar la iglesia. El Señor me ha dicho, yo te voy a capacitar para que tú capacites a la iglesia, para que estén preparados. Y yo enfatizo mucho en esto porque, pues, si el Señor no nos está capacitando y nos está advirtiendo las cosas que han de suceder pronto, es para que cuando venga Jesucristo no nos coja por sorpresa, como las vírgenes insensatas, que no estaban preparadas, imprudentes. Cuando llegó Jesucristo, cuando llegó el esposo, se quedaron. Mis hermanas, entonces, hermanos, entonces pidámosle al Señor que nos ayude a permanecer siempre firmes, amén. Como dice el pastor que está enseñando, es en el instituto, está enseñando la palabra inductiva. La inducción es que yo tomo de la palabra y la traigo a mí por inducción. Los otros son por deducción, empiezan a deducir y empiezan a decir, yo creo que esto es así, y lo van acomodando y van buscando versículos para acomodar esas posiciones. Empiezan a deducir, pero no es por deducción, es por inducción, y el Señor nos va enseñando a través de la palabra las verdades, amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Dios bueno y Dios maravilloso. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú te has manifestado, te has revelado a nuestra vida, Señor, y haces parte de nosotros, Señor, que es lo más importante. Gracias porque nos has hecho de tu linaje. Somos de tu familia, Señor. Tenemos la sangre de Cristo Jesús. Tenemos el ADN tuyo, Señor. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros, Señor. Muchas gracias, Dios soberano. Guárdanos y líbranos, Señor, de toda idolatría. Guárdanos de esas falsas posiciones filosóficas, Señor amado. Guárdanos, Señor amado, de la religiosidad que ha caído en muchas iglesias. Hay iglesias que se han vuelto muy religiosas. Hay iglesias que se han vuelto muy filosóficas, Señor amado. Gracias, Dios soberano, Dios bueno y Dios maravilloso, por amarnos tanto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, mis hermanos. Dios los guarde, Dios los proteja. Que la gloria siempre es para Dios. Amén.